Quizás dirán, 3 capítulos para hablar de Azcárraga. Pues bueno, sí, porque es un sujeto muy importante en la historia del negocio deportivo en México. Creo que es relevante para saber cómo funciona hoy el deporte en México, hablar de este magnate del entretenimiento. Pues finalmente el deporte se ha convertido en eso, en un entretenimiento. Pero quizás dejamos esta historia de Emilio Azcárraga con otra y regresamos a lo que da sentido a esta serie de podcast, que es hablar del origen del deporte en México. Hablamos del origen de la radio, de la televisión, inclusive podemos hablar que este es el origen del negocio, pero también vamos a hablar de la primera vez que México fue sede de un mundial de fútbol y la primera y muy probablemente la única vez que México fue sede de los Juegos Olímpicos de Verano en 1968. País en movimiento, realidad en movimiento, cuerpo e historia en movimiento. Para Sonidera Central, esto es All In, un podcast sobre la historia del deporte en México, con el maestro Juan José Sánchez. El caso de Azcárraga, nos quedamos cuando había comprado al América y lo había posicionado como un equipo importante, un equipo de jerarquía. Había logrado esta rivalidad con el Guadalajara que tanto buscaba para que en sus medios de comunicación se hablara acerca del América Guadalajara y para vender y para que todos pudieran lograr algún tipo de beneficio, ¿no?, al respecto. Pero Emilio Azcárraga no se quedó únicamente con el América. Ya tenía al mejor directivo del fútbol mexicano, que era Guillermo Cañedo, y Guillermo Cañedo poco a poco fue posicionándose en la Federación Mexicana de Fútbol. Ya desde sus tiempos en el Zacatepec se había acercado mucho al que era el jerarca, el mandamás del fútbol mexicano en aquella época, que era el general José Manuel Núñez, y pues le habían gustado al general las ideas de Cañedo, ideas innovadoras, ideas que iban a dejar bastante dinero, pero pues todavía el general Núñez seguía siendo el importante. Cuando Cañedo pasa a las filas del Club América, el general Núñez, por todo el poder que estaba detrás de Guillermo Cañedo, tiene que ir poco a poco yéndose hacia un lado para darle importancia a Guillermo Cañedo como el mandamás de la Liga Profesional de Fútbol. Para 1962, Azcárraga ya tiene a su equipo, ya lo está posicionando a través de sus medios de comunicación y Cañedo tiene una meta fundamental: lograr la sede del Mundial de Fútbol de 1970. Era una obsesión para Emilio Azcárraga lograr esa meta, sobre todo porque para el momento, hablo de 1961-62, ya se le había metido en la cabeza la idea de crear un megaestadio para el fútbol, para que jugara ahí el Club América y que fuera la gran casa de la selección mexicana de fútbol. Este fue el Estadio Azteca, que en 1962 empezó a construirse. Sin embargo, había un problema muy importante. El Estadio Azteca había tenido muy poca aceptación o muy poco apoyo por parte del gobierno. Quizás se dieron algunas zonas, se le pagó muy poco a los habitantes del pueblo de Santa Úrsula por los terrenos, ¿no? Todo esto ayudado por el gobierno mexicano de aquel entonces. Y cuando Azcárraga empieza a construir el estadio, llegó con las noticias al papá y le dijo: mira, nada más, ¿no? Ya posicioné el fútbol, ya es un buen negocio, ya estamos construyendo negocio y ahora voy a construir un estadio. El papá, Azcárraga Vidaurreta, no le quedó más que agarrar a carcajadas a su hijo y le dijo todo lo que no iba a poder hacer con el estadio al momento de iniciar la construcción. Le dijo que era una locura, que nunca iba a poder realmente posicionar a su estadio, que el estadio se iba a convertir en un elefante blanco, que iba a ser una pérdida de dinero impresionante, etcétera, etcétera, etcétera. El proyecto original del Estadio Azteca tenía un costo de alrededor de $4 millones, que para la época era una fortuna. El gran problema del Estadio Azteca era el lugar en el que estaba, porque tenían que hacer una gran explosión de piedra volcánica, cosa que no sucedió en Ciudad Universitaria porque utilizaron la propia roca para posicionar al estadio, para hacer el estadio ahí.
En el caso de la zona del Estadio Azteca sí tenían que dinamitar la piedra volcánica, lo cual era muy costoso, y además pues era un estadio para más de 100,000 aficionados. Estaba pensado para hacerse en un inicio de 150 quizás, pero al final quedó de 120,000 aficionados, lo cual era una locura para la época, un estadio de más de 100,000 aficionados. Empieza la construcción del recinto. El proyecto ganador es el de Pedro Ramírez Vázquez, quien había ganado por presentar dos cosas. Primero, el techo del estadio, que era un techo volado que tenía una característica que ningún estadio del mundo para el momento tenía, que el techo no utilizaba ningún tipo de columna para detenerse. Las columnas eran el dolor de cabeza de todos los estadios del mundo, porque los techos, al detenerse a través de las columnas, impedían la visibilidad de la gente. El techo volado que había imaginado Ramírez Vázquez era un techo que se tomaba mal dicho, se agarraba, ¿no?, de la parte de la pared del estadio, y de ahí salió un techo volado, un techo como una especie de balcón, y que ese techo podía aguantar siendo tomado de las paredes del estadio. Eso fascinó a Azcárraga y al grupo de gente que valoró los proyectos, y eso fue lo que le dio a Pedro Ramírez Vázquez la obra del Estadio Azteca. Y otra cuestión muy importante fue la cuestión de los accesos. El Estadio Azteca era un estadio ejemplo para la cuestión de la movilidad dentro del recinto. Lleno a su máxima capacidad, tardaba cerca de 20 minutos en ser desalojado en su totalidad. Esto no pasaba en ningún estadio del mundo. Todos los estadios tardaban muchísimo tiempo en desalojarse porque estaban diseñados sobre todo a través de escaleras, pocas rampas, pero al haber tantas escaleras en los estadios de tal magnitud, pues no podía haber una salida fluida de las personas. Pedro Ramírez Vázquez creó una serie de diseños donde todos los ingresos al estadio, los ingresos exteriores, eran a través de planos inclinados, de rampas. Todas son rampas, no hay una sola escalera en la parte externa del estadio. En algunos de los ingresos hay algunas escaleras, pero son las menos. Todo está hecho con base en rampas, y además rampas muy amplias para que gran cantidad de personas puedan salir, y eso permitió que en 20 minutos el estadio quedara completamente vacío, algo que también fascinó a estas personas. Se empieza a construir el estadio, empieza siendo bastante adecuado, pero hay un problema. Azcárraga había logrado tener un préstamo, un crédito para construir esta primera parte del estadio, pero con el dinero que él había logrado obtener, que eran cerca de $2 millones, no le iba a alcanzar para terminar el estadio, ni siquiera le iba a alcanzar para la mitad del estadio. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para poder financiar lo que falta del estadio? Al grupo de expertos de Telesistema y al propio Azcárraga y demás, lo que idearon fue la venta por adelantado de palcos. Y entonces se tenía la idea que el palco iba a ser un lugar donde muchas empresas, muchos personajes de cierto nivel económico iban a comprarlo para que llevaran a clientes, para que llevaran a personas y cerrar negocios en el Estadio Azteca. Esa era la intención con la cual se había pensado. Y los palcos iban a tener un tiempo de 99 años. Y pues las personas podían usarlo en todos los eventos que se dieran en ese recinto. Eventos que pues se pensaba estrictamente en el fútbol. Uno de los compromisos que hizo Azcárraga y los constructores del estadio fue que todas las semanas iba a haber al menos 2 partidos de fútbol en el Estadio Azteca. Siempre iba a haber de local 3 equipos en el Estadio Azteca. En ese tiempo iba a ser el Necaxa, el Atlante y el América, pero que eventualmente podían incluir a un cuarto. Y con esto asegurar que cada semana al menos hubiera 2 partidos de Liga Mexicana en el estadio. Pues todo esto sonaba muy bien, pero la gente no estaba convencida porque el estadio quedaba realmente lejos. Lejos, lejos, lejos. Y no había las vías de comunicación para llegar hasta ese lugar. La vía pública que existía en ese momento, en 1964, era el tranvía.
pero el tranvía era muy lento, era un servicio muy arcaico y que pues ir desde el centro de la ciudad hasta la zona de Tlalpan, pues no mucho tiempo atrás de 1964, esa zona era pensada como una zona de veraneo de la ciudad, ¿no? Era como ir a Cuernavaca o ir a alguna cuestión fuera de la ciudad, así se pensaba que era Tlalpan, ¿no? Un pueblo, era el pueblo de Tlalpan al que iban las personas y se quedaban ahí, ya había hostales, ya había posadas y demás para que la gente, los viajeros, pudieran estar ahí un fin de semana, no era la idea de Tlalpan. Y no era una idea que tuviera muchos años atrás, de 1964. Sin embargo, poco a poco empiezan a hacerse vialidades para el estadio, se empieza a construir el periférico, también la calzada de Tlalpan, que en la zona posterior a la zona de Tasqueña, pues ya era una zona que en algunos espacios inclusive hasta había terracería, empezaba a pavimentarse apenas la zona, y además había la posibilidad de crear un transporte mucho más eficiente que el tranvía, que era el metro, pero todavía la idea no estaba tan madura. Se iba a llevar a cabo hasta tiempo después la construcción de un metro para la zona, que de hecho pues todavía no está, ¿no? No está hasta esa zona, todavía está el famoso tren ligero. Y entonces, bueno, pues la gente no confiaba, la gente creía que estaba muy lejos, que no iba a resultar, que iba a haber muchos lugares vacíos durante los partidos. Azcárraga siguió confiando en su proyecto. A cuanto amigo conocía le vendió palcos, más por cuestiones de amistad que por otra cosa. Muchos de ellos le compraron, pero otras empresas que no tenían tanta relación con él rechazaron, ¿no?, el proyecto. Se estaba quedando sin dinero, se estaba quedando sin palcos, se estaba quedando sin acabar su estadio y tuvo que hacer la última vía de salvación que tenía Emilio Azcárraga. ¿Y cuál fue? Pues sí, tocar en la oficina de al lado, hablar con su padre y pedirle para que terminara el estadio. Porque además, para 1964 ya se habían agotado los $4 millones y faltaban otros 4 más. Es decir, la obra iba a costar el doble de lo que estaba planificado. Y pues va a la oficina del papá y le dice: se me está acabando las fichas, no tengo más, necesito que se me preste dinero para poder concluir la obra. El padre, pues, con una risa burlona, hiriente como era con su hijo, le dijo que pues era un negocio que desde el principio le dijo que no iba a resultar. Y pues le dijo que le iba a prestar el dinero, pero con un préstamo especial, que también se iba a tomar a cuenta de las acciones que él ya tenía en ese momento. Se iba a contar también inclusive con una posible herencia que él pudiera tener de Telesistema. De ahí el padre iba a tomar el dinero para que pudiera completar el estadio. Pero Azcárraga no se quedó con los brazos cruzados. Él sabía que tenía que hacer un movimiento, un golpe de timón para que la gente comprara los palcos. Y ese golpe de timón lo hizo a través de Guillermo Cañedo, que desde 1961 había creado la Confederación Norte Centroamericana y del Caribe de Fútbol, la famosa CONCACAF, para que tuviera no solamente influencia en el fútbol mexicano, sino que pudiera también formar parte de la propia Federación Internacional de Fútbol. Cañedo crea esta Confederación de Naciones Centro, Caribe y Norteamérica. Ya está posicionado en el mundo del fútbol internacional y para 1964 da a conocer que México quiere formar parte de la élite mundial y quiere poner a competir por un lugar para ser sede del Mundial de Fútbol de 1970. En Tokio, en 1964, se hace la votación en el Congreso de la FIFA y resulta ganador la candidatura de México para ser sede del Mundial de Fútbol. Este fue el golpe de timón que necesitaba Emilio Azcárraga. Con la efervescencia que causó el Mundial de Fútbol, con toda esta idea y obviamente respaldado por los medios de comunicación que tenían relación con la familia Azcárraga, fueron poniendo al fútbol para que la gente tuviera interés en él. Para el momento en el que se inauguró el Estadio Azteca en 1966, podemos hablar que ya la venta de palcos iba avanzada, no el 100%, pero para el 31 de mayo de 1970, que fue el partido inaugural de la Copa del Mundo,
ya se habían vendido los palcos del estadio y el retorno de inversión que en un momento se pensó que iba a ser de más de 45 años para que Azcárraga pudiera ver los primeros números negros de la construcción del Estadio Azteca, para el año 10 o 12 se calcula que ya había tenido el retorno total de la inversión Emilio Azcárraga Milmo, lo cual hace del Estadio Azteca un gran negocio. Pero repito, esto fue gracias al golpe de timón que tuvo Emilio Azcárraga. Y se preguntarán, ¿y por qué México pudo llegar a ser sede del Mundial de Fútbol? Y eso se debe a otra casualidad. Está llena de casualidades la historia de Emilio Azcárraga. Para unos casualidades o para otros será una visión empresarial como pocos empresarios en México. Declaro solemnemente inaugurado el 9º Campeonato Mundial de Fútbol, Copa Jules Rimet. Para 1962, el Mundial se celebró en Chile. Y Emilio Azcárraga, pensando en qué podía suceder o qué podía pasar en la cuestión de negocios y literalmente para hacer una práctica, se le ocurre la idea de enviar una unidad móvil a Chile para transmitir los juegos. No era como hoy, a través de satélites y demás. No, tenía que llevar un camión desde Ciudad de México hasta Santiago de Chile para que pudieran llevar a cabo las transmisiones desde allá. Era algo totalmente fuera de lugar, pero con la carretera panamericana que unía todos los puntos del mundo americano, desde Alaska hasta la Patagonia, se tomaron toda la carretera panamericana y tardaron más de un mes en llegar a Chile los técnicos de Televisa. Pero bueno, llegaron a tiempo, instalaron su camioncito y empezaron a obtener las cintas de los juegos, porque además no se podía transmitir en vivo, repito, porque no existían los satélites. No había todavía satélites para telecomunicaciones. Apenas estaban empezando a poner en órbita los satélites, sobre todo el famoso pájaro madrugador, que era de Estados Unidos y que bueno, después será muy importante para la historia de la televisión mexicana. Sin embargo, mandaron las cámaras, filmaban los partidos y las cintas de los partidos se ponían todos los días en avión de Chile a la Ciudad de México para que al otro día llegaran a México, se prepararan, el narrador pudiera narrar los juegos y se pudieran transmitir 2 días después de que el partido se hubiera efectuado. Fue algo inusitado para la época que se pudieran transmitir tan pronto los juegos. Se estaba acostumbrado en esa época pues a que se veían en el cine o se tenían que esperar 1 mes o 2 meses a que se pudieran grabar algunos juegos y transmitir mediante la pantalla grande. Aquí estamos hablando que a los 2 días la gente podía ver a través de la televisión las peripecias de los juegos. Nunca se imaginó Emilio Azcárraga que eso pudiera tener el éxito que tuvo. Él estaba pensando en el mercado local, estaba pensando en pasar los partidos aquí en México y demás. Y cuando se enteran algunas televisoras extranjeras de lo que estaba haciendo Telesistema Mexicano, acuden directamente con los técnicos y demás y preguntan cómo pueden hacerse de copias de los juegos. Preguntó O Globo de Brasil, preguntó la televisión estatal de Argentina, preguntó la RAI de Italia, preguntaron muchas televisoras cómo podían hacerse de las copias de los juegos y Azcárraga dijo, este es el negocio. Entonces empezó a crear copias de los juegos que él había grabado originales y las empezó a vender a muchas de las televisoras que hicieron lo mismo que hacía México, mandar las copias de las cintas por avión a los lugares de origen y en esos lugares de origen hacer la preparación de la copia para que pudieran pasar los juegos. Y de una idea que tuvo Azcárraga literalmente para ver los partidos de México y vender algunas cosas del mundial y demás, se convirtió en un negocio a nivel mundial. Este negocio obviamente no pasó desapercibido por la FIFA, que no tenía en ese momento ni idea ni de pasar los juegos, ni de vender derechos de transmisión, no tenía idea de absolutamente nada. Y para el Mundial de 66, que ya se contaba con satélites para enviar a través del satélite de microondas la transmisión a todo el mundo, fue cuando ya se le empezó a meter en la cabeza a la FIFA la posibilidad de vender los derechos de transmisión. Este detalle de 1962 me lleva a pensar, a mí,
como investigador del tema, que fue un detalle fundamental para que México fuera elegido como sede del Campeonato Mundial de 70, porque era el nuevo momento de la televisión. Y además, para la candidatura de México en el 64, se comprometió a dos cosas México. La primera, a que todos los juegos del Mundial de 70 fueran transmitidos en vivo y además con tecnología a color. Ningún país podía hacer siquiera sombra a la propuesta mexicana, y esto, la televisión a color y la televisión en vivo, fue sin lugar a dudas la punta de lanza para que México pudiera obtener la sede en México 70. Y con ello, el efecto dominó de terminar el estadio, de posicionar a Emilio Azcárraga como uno de los magnates más importantes de los medios de comunicación, no solo en México, sino en el mundo, y que se creara una de las empresas de entretenimiento más importantes del mundo hispanoamericano, que fue Televisa, con base en dos pilares. Uno, las telenovelas, y otro, precisamente, el fútbol. Las telenovelas, con la misma lógica, se grababan y se revendían a los confines del mundo. Se vendían a países hispanohablantes o no hispanohablantes y que hacían el doblaje a la lengua de cada país. Y esta exportación de material hizo de Televisa la empresa que durante las últimas 3 décadas del siglo XX fue una de las más fuertes y más importantes en la historia de los medios de comunicación y entretenimiento del mundo. Señoras y señores, ya estamos a punto de dar principio a este encuentro tan esperado por México y por Italia. Allá va Peña. ¡Gol! ¡Gol de Peña! ¡Gol de Peña! ¡Rivas! ¡Cuarto gol de Rivas! Habíamos ganado la pelota, la perdimos. What's Pele now? What a beautiful goal from Pele! El Rey Pele! 100 goals for Brazil in World Cup competitions, and Brazil take this 1-0 lead. Tú puedes ayudarnos a producir los contenidos que nos merecemos todes. Te esperamos en patreon.com/todo menos miedo. Y puedes donar parte de tus impuestos para apoyar proyectos culturales y sociales como este. Solo escríbenos a altavoz.ac@gmail.com. Olin es un podcast creado y producido por Sonidera Central y Altavoz Social y Cultural AC. Guión y locución: Maestro Juan José Sánchez Bracamontes. Producción: Sebastián Morales, Gabriel Astorga y Benjamín E. Morales. Producción ejecutiva: Cecilia Pérez, Manuel Gil Antón, Dava para Más, Elena CDMX, Margarita Moreno, Marcovian y Vuelo de Grulla. Edición y diseño sonoro: Jorge Mendoza, Katia García, Fernando Jiménez, Nicolás Galán y Alejandro Blanco. Música original: Alejandro Blanco. Agradecemos a Juana, Aleida Savi, Mariana Gómez, Alfonso de la Rosa, Chiquitillo, Diablo Sayayín, Diana R. Banda, Edith A.M., Iracusne Incierte, Isabel Pedro, Giovanna Hernández, Juanga, Néstor Gelipe, Tremendo Guanajo, Claudia Olivia Gama, El Indio Ladino, Evaristo Bedriñana, Gabriel Astorga, Jonathan Santos, Jorge Mendoza, Juan José Sánchez, Marta Lilia Morales, Media Luna, Amaranta Cabrera, Diego Echeverría, Iván Said Martínez, Lau Baneco, Natia Mezcua, Noemí Aragón, Rodrigo Morales y Jair Orozco, su apoyo incondicional para la realización de este episodio.